¿Cuántas personas permanecerían a tu lado si dejaras de serles útil? ¿Cuántas seguirían llamándote buena persona si por primera vez tuvieras el valor de decir que no? ¿Y cuántas relaciones en tu vida están realmente sostenidas por amor y cuántas sobreviven únicamente porque todavía no has tenido el valor de retirar aquello que ofreces? Arthur Schopenhauer escribió: «La cortesía es para la naturaleza humana lo que el calor es para la cera». Parece una frase inocente, pero encierra una advertencia inquietante. Porque aquello que constantemente recibe comprensión también puede acostumbrarse a ella, y quien recibe sin encontrar resistencia puede poco a poco olvidar que está recibiendo. Tal vez conozcas esa sensación. Escuchas, perdonas, ayudas, das otra oportunidad, después otra. Intentas comprender los traumas de la otra persona, su infancia, sus miedos, sus dificultades. Y mientras construyes explicaciones cada vez más elaboradas para justificar el comportamiento de alguien, una pregunta sencilla permanece abandonada en el fondo de tu conciencia. ¿Y quién está intentando comprenderte a ti? Todos, alguna vez, hemos confundido la tolerancia con el amor. Seguimos estando disponibles porque no queremos parecer egoístas. Nos tragamos las palabras porque no queremos conflictos. Aceptamos migajas emocionales y aún así sentimos culpa cuando pensamos en levantarnos de la mesa. Lo más inquietante es que algunas personas se dan cuenta de esto. El propio material que inspira esta reflexión describe cómo ciertas personas aprenden que alguien seguirá soportando aquello que otros rechazarían, convirtiendo la paciencia en disponibilidad permanente y la lealtad en una forma de explotación. Pero Schopenhauer nos obliga a abandonar una fantasía cómoda. El ser humano no se mueve únicamente por la gratitud, la justicia y la reciprocidad. También existen en él el deseo, el interés, el egoísmo y una voluntad que difícilmente pronuncia la palabra basta por sí sola. Por eso, quizá llegue un momento en el que seguir dando ya no sea bondad, sea abandonarte a ti mismo. Y cuando ese momento llega, alejarte no significa necesariamente odiar a alguien. A veces significa simplemente reconocer una verdad que tardaste años en aceptar. Hay personas que ya no merecen tus explicaciones, tu disponibilidad, tu sacrificio, y quizá ni siquiera merezcan tener acceso a la persona en la que te estás convirtiendo. La pregunta que queda es todavía más difícil. ¿Cómo descubrir quiénes son esas personas antes de que se lleven de ti aquello que ninguna disculpa podrá devolverte? Existe una diferencia casi invisible entre ser una buena persona y convertirte en el lugar donde los demás depositan todo aquello que no quieren cargar. Al principio no te das cuenta. Nadie llega diciendo, pienso aprovecharme de tu paciencia. La explotación humana rara vez tiene esa honestidad. Empieza con cosas pequeñas, una llamada atendida de madrugada, un favor incómodo, una ofensa perdonada porque la persona estaba nerviosa, una promesa incumplida que decides comprender, después otra y otra, hasta que tu comprensión deja de ser recibida como un regalo y empieza a ser tratada como una obligación. El material que inspira esta reflexión aborda precisamente este mecanismo. Hay personas que perciben, incluso sin formularlo conscientemente, quién seguirá soportando aquello que otros se negarían a tolerar, y eligen quedarse precisamente donde encuentran menos resistencia. Schopenhauer veía al ser humano desde una perspectiva mucho menos cómoda. Para él, existe en nosotros una voluntad incesante. Conseguimos algo y durante unos instantes sentimos satisfacción. Poco después volvemos a desear. La voluntad no conoce un punto definitivo de llegada. Ahora lleva esta idea a las relaciones humanas. Imagina a una mujer llamada Elena. Durante años fue esa persona que todos describían como maravillosa. Resolvía los problemas de la familia, prestaba dinero, escuchaba desahogos interminables. Cuando alguien la lastimaba, intentaba comprender sus motivos incluso antes de reconocer su propio dolor. Elena tenía una frase favorita: lo entiendo.
Y quizá pocas frases sean tan peligrosas cuando las pronunciamos en contra de nosotros mismos. Porque un día Elena se dio cuenta de algo extraño. Cuanto más daba, menos parecían valer sus gestos. Aquello que antes despertaba gratitud comenzó a generar expectativas. Si ayudaba, nadie se sorprendía, pero bastaba con que se negara una sola vez para escuchar. Estás diferente. Esa frase contiene una revelación brutal. Muchas veces cuando alguien dice que cambiaste, no está lamentando la pérdida de tu bondad, está lamentando haber perdido el acceso ilimitado que tenía a ella. Así es como una virtud puede transformarse silenciosamente en una prisión. Das 10 veces y generas gratitud. Das 100 veces y generas costumbre. Das indefinidamente y, en ciertas personas, generas una sensación de tener derecho sobre lo que ofreces. Entonces, cuando finalmente cierras la puerta, no ven a una persona estableciendo un límite, ven a alguien quitándoles algo que creían que les pertenecía. Y aquí tenemos que enfrentar la parte más incómoda. No siempre somos únicamente víctimas de esta dinámica. A veces colaboramos con ella. Cada vez que decimos «está bien», cuando no lo está, enseñamos a alguien a ignorar nuestro dolor. Cada vez que perdonamos sin exigir un cambio, convertimos el perdón en una autorización. Cada vez que sacrificamos nuestra paz para evitar que otra persona experimente las consecuencias de sus propias decisiones, quizá estemos llamando amor a algo que, poco a poco, se está convirtiendo en servidumbre. Esto no significa llevar la cuenta de cada gesto como si fuéramos comerciantes emocionales. Las relaciones verdaderas atraviesan periodos de desequilibrio. Hay momentos en los que alguien necesita recibir más. Hay enfermedades, duelo, desempleo, miedo, fracaso. Amar también significa cargar a alguien cuando sus piernas ya no pueden sostenerlo. El problema comienza cuando cargar deja de ser una emergencia y se convierte en tu función permanente, porque entonces ya no caminas al lado de esa persona. La cargas mientras ella aprende que no necesita caminar. Y existe una prueba silenciosa para descubrir la diferencia. Observa lo que sucede cuando dejas de hacerlo. Quien te ama quizá pregunte, ¿estás bien? Quien solo estaba acostumbrado a lo que tú le proporcionabas probablemente preguntará, ¿qué te pasó? Parece similar. No lo es. Una pregunta intenta comprender tu dolor. La otra intenta recuperar tu utilidad. Quizá por eso establecer límites duele tanto. No solo descubres quién respeta tu no, también descubres quién necesitaba que jamás aprendieras a pronunciarlo. Y algunas personas solo revelan lo que realmente sentían por ti cuando dejas de servir para aquello que querían obtener de ti. Es en ese momento cuando la filosofía de Schopenhauer deja de parecer pesimista y comienza a parecer un espejo. Quizá no necesites volverte frío. Quizá solo necesites dejar de ofrecer calor a quienes pasaron años tratándome como combustible. Porque existe una pregunta que separa la bondad de la servidumbre y pocas personas tienen el valor de hacérsela. Si dejo de dar, ¿seguirá existiendo algo entre nosotros? Antes de continuar, déjame adivinar algo sobre ti. ¿Alguna vez confiaste en alguien y después esa persona te decepcionó? ¿Te usó, te manipuló y te lastimó? Después de un tiempo piensas, yo hasta desconfié de las señales, solo que me di cuenta demasiado tarde. Y el motivo es simple, confiaste en el sentimiento, y el sentimiento engaña. El primer paso para que esto no vuelva a pasar es saber exactamente qué observar antes de decidir. Creamos una herramienta para ayudarte con esto. Se llama radiografía social. Observas a la persona en 3 encuentros. Prestas atención a 4 cosas y cuentas 12 señales. Al final, el resultado te confirma si puedes confiar en ella o no. Y funciona igual con alguien que acabas de conocer o con alguien que ya lleva años en tu vida. Vas a empezar a notar las señales mucho antes, incluso si ya eres bueno leyendo a la gente. Amplifica tu capacidad, no la reemplaza. No es feeling. No es intuición, es un sistema.
100% práctico. Para saber más, haz clic en el primer comentario fijado debajo de este video o escanea el código QR que está en la pantalla ahora. Ahora volvemos al contenido. Existe un descubrimiento amargo que generalmente hacemos demasiado tarde. Algunas personas no quieren exactamente lo que tú les ofreces. Quieren saber hasta dónde estás dispuesto a seguir dando. Resuelves un problema y surge otro. Perdonas una falta y aparece una nueva justificación. Haces un sacrificio esperando que finalmente haya reconocimiento y, pocos días después, aquello que tanto te costó ya parece haber sido olvidado. Schopenhauer construyó parte de su filosofía sobre una idea incómoda. El deseo humano no tiene un punto natural de satisfacción. Cuando conseguimos aquello que queríamos, experimentamos cierto alivio. Poco después, surge una nueva necesidad. La voluntad parece un pozo cuya profundidad aumenta mientras intentamos llenarlo. En las relaciones esto puede adoptar una forma oscura. Imagina a alguien que siempre pide solo una cosa más. Al principio ayudas porque amas. Después, ayudas para evitar conflictos. Finalmente, ayudas porque decir que no te provoca una culpa mayor que el propio sacrificio. Y entonces ocurre algo peligroso. La necesidad de la otra persona comienza a gobernar tu conciencia. El material que inspira este guión describe precisamente a personas que reciben continuamente sin darse cuenta o sin querer darse cuenta del costo que esto representa para quien sigue dando. Es como alimentar una fogata esperando que después del siguiente pedazo de leña diga: ya es suficiente, estoy satisfecha. Pero el fuego no conoce la gratitud, conoce el combustible, y quizá hayas convivido con alguien así. Nada parece ser suficiente por mucho tiempo. Tu presencia se convierte en una obligación, tu disponibilidad se vuelve una expectativa, tu perdón se transforma en la certeza de que habrá otro perdón. El problema no está en ayudar a alguien, está en creer que existe una cantidad de sacrificio capaz de transformar a una persona que no reconoce límites. Es aquí donde Schopenhauer nos ofrece una clave inquietante. Si la voluntad siempre desea más, entonces esperar que el deseo ajeno establezca por sí solo el límite puede significar esperar eternamente. El límite tiene que surgir de ti, y cuando surge sucede algo extraordinario. La persona acostumbrada a recibir puede llamar egoísmo a tu límite, puede recordarte todo lo que han vivido juntos. Puede hacerte sentir que estás abandonando a alguien precisamente cuando esa persona más te necesita. Pero hazte una pregunta diferente. ¿Cuándo fue la última vez que esa persona te preguntó qué necesitabas tú? Quizá la respuesta duela, porque existen relaciones en las que no te aman exactamente como persona, te aman como solución. Y se supone que las soluciones no deberían cansarse, no deberían decir que no. No deberían necesitar cuidados, pero tú sí los necesitas. No eres una fuente inagotable, y reconocerlo no disminuye tu humanidad, te la devuelve. Quizá madurar signifique comprender que hay hambres que no te corresponde saciar, porque cuando alguien nunca considera suficiente aquello que le das, seguir ofreciendo más no necesariamente salvará la relación. Puedes simplemente enseñarle a esa persona a exigirte aquello que poco a poco te está destruyendo. Hay personas que soportan tanto que terminan siendo admiradas precisamente por la característica que las está destruyendo. Tienes una paciencia increíble. Tal vez no sea un cumplido. Tal vez sea el diagnóstico de alguien que aprendió a sufrir en silencio para seguir siendo amado. Existe una violencia silenciosa en comprender a todo el mundo antes de comprenderte a ti mismo. Alguien te lastima e inmediatamente tu mente comienza a trabajar. Tuvo una infancia difícil. Está pasando por problemas. Quizá no lo hizo con mala intención. Transformas el dolor en una explicación antes de siquiera permitirte sentirlo. Y hay algo profundamente peligroso en esto.
Comprender por qué alguien te lastima no te obliga a seguir permitiendo que esa persona lo haga. El material que inspira esta reflexión describe este desgaste como un cansancio que ni siquiera el sueño logra reparar, porque no es exactamente el cuerpo el que está agotado. Es esa parte de nosotros que pasó años traduciendo la indiferencia ajena a un lenguaje en el que todavía fuera posible amar a esa persona. Piensa en alguien que pasa años frente a la misma puerta. Cada vez que esa puerta se cierra violentamente en su cara, esa persona encuentra una explicación para quedarse. La próxima vez será diferente, hasta que un día se da cuenta de que la esperanza también puede convertirse en una prisión. Schopenhauer desconfiaba de la fantasía de que nuestras relaciones estuvieran gobernadas naturalmente por la justicia. El sufrimiento humano también nace del choque entre lo que esperamos de las personas y lo que realmente son. Tal vez tu mayor dolor no provenga únicamente del comportamiento de alguien. Tal vez provenga de la distancia entre quien esa persona realmente es y quien tú todavía esperas que llegue a ser. Y abandonar esa esperanza puede sentirse como un funeral. No entierras a una persona, entierras la versión de ella que vivió durante años dentro de tu mente. Por eso establecer límites genera tanta culpa. Empiezas a pensar que podrías haber comprendido más, esperado más, perdonado una vez más. Pero ¿cuántas veces son necesarias para que la paciencia deje de significar amor y empiece a significar permiso? Existe una diferencia brutal entre alguien que comete un error y alguien que convierte tu perdón en parte de su propio método. El error produce arrepentimiento, el patrón produce repetición, y quizá necesites escuchar esto sin ningún tipo de suavización. Tu capacidad para comprender la oscuridad de alguien no significa que tengas que vivir dentro de ella. Hay un momento en el que proteger tu paz significa decepcionar a quienes se beneficiaban de tu falta de límites. Y eso no te convierte en una peor persona, simplemente pone fin a una vieja confusión. Finalmente comprendes que sentir compasión por alguien no significa darle permiso para destruirte. Existe un momento extraño en la vida de quien pasó años diciendo sí. Es el primer no dicho sin disculpas. Sientes que el corazón se acelera. Repasas la conversación mentalmente. Te preguntas si exageraste. Piensas en retractarte. Y aún sabiendo que estabas agotado, una voz dentro de ti insiste, tal vez fui cruel. Pero observa algo inquietante. Durante años, nadie pareció sentir culpa por exigirte demasiado. La culpa apareció precisamente cuando decidiste dejar de dar. Esto sucede porque algunas relaciones desarrollan reglas silenciosas. Tú serás comprensivo, tú cederás, tú evitarás los conflictos, tú serás quien busque al otro después de una discusión. Y mientras desempeñas ese papel, todo parece funcionar. Hasta el día en que abandonas el personaje. Entonces comienzan las acusaciones. Cambiaste, te estás volviendo egoísta, ya no te reconozco. Tal vez te reconocían perfectamente. El problema es que estaban acostumbrados a una versión de ti a la que podían lastimar sin enfrentar consecuencias. Imagina pasar años dejando abierta la puerta de tu casa. Las personas entran, se sientan, comen y dejan sus cosas tiradas por todas partes. Un día decides ponerle una cerradura. Quien te respeta toca la puerta. Quien se sentía dueño se indigna. Eso es lo que revela un límite. No solo muestra en quién te has convertido, también muestra quién creía tener acceso permanente a ti. Y aquí comienza una guerra interna, porque quizá aprendiste desde muy pequeño que ser amado significaba no incomodar. Entonces decepcionar a alguien se siente casi como un pecado. Prefieres cargar tú solo con el peso antes que soportar la expresión de desagrado en el rostro de otra persona. Pero hay un precio. Cada sí pronunciado en contra de ti mismo es un pequeño abandono. Por separado parece insignificante. Acumulados durante años, esos abandonos crean una vida en la que todos conocen tus funciones, pero casi nadie conoce tus necesidades. Cuando finalmente interrumpes este patrón, algunas personas intentarán devolverte la culpa y colocarla nuevamente en tus manos. No la aceptes automáticamente.
Pregúntate solamente, ¿esta persona está sufriendo porque realmente la lastimé o porque ya no puede utilizarme de la misma manera? La diferencia lo cambia todo. No necesitas convertir tus límites en una forma de venganza. No necesitas humillar, castigar ni devolver cada herida que recibiste. A veces la respuesta más poderosa es mucho menos dramática. Es simplemente dejar de estar disponible para aquello que te destruye. Y quizá eso sea precisamente lo que algunas personas llamarán frialdad. Deja que lo llamen así. Porque quien pasó años sintiéndose cómodo con tu sacrificio, difícilmente celebrará el día en que finalmente decidas elegirte a ti mismo. Existe una mentira emocional que atraviesa generaciones, la idea de que algunas personas merecen permanecer en nuestra vida simplemente porque llegaron primero, pero es de la familia. Se conocen desde hace 20 años. Después de todo lo que vivieron juntos, como si el calendario pudiera absolver aquello que el carácter sigue repitiendo. Schopenhauer escribió: perdonar y olvidar significa arrojar por la ventana experiencias adquiridas a un precio muy alto. La frase incomoda porque toca exactamente nuestra tendencia a romantizar el pasado. Perdonar puede ser necesario para no cargar veneno dentro de nosotros, pero olvidar el patrón es otra cosa. Cuando borras continuamente lo que has aprendido sobre alguien, le das al pasado el derecho de volver a fabricar tu sufrimiento. Imagina a dos amigos de la infancia. Durante 30 años, uno de ellos siempre buscó al otro cuando necesitaba dinero, consejos, contactos o compañía. El otro permanecía ahí porque pensaba, crecimos juntos. Pero crecer juntos no significa crecer en la misma dirección. Un día se da cuenta de algo terrible. No estaba preservando una amistad de 30 años. Estaba preservando un comportamiento que se había repetido durante 30 años. Y esa diferencia puede destruir una ilusión entera. El tiempo no transforma automáticamente el abuso en afecto, la negligencia en amor, ni la explotación en lealtad. Una herida antigua no deja de ser una herida simplemente porque aprendimos a vivir con ella. Tal vez por eso algunos vínculos son tan difíciles de abandonar. No estamos dejando solamente a una persona, estamos dejando cumpleaños, fotografías, promesas y versiones antiguas de nosotros mismos. Es como abandonar una casa en la que fuimos infelices, pero donde todavía reconocemos el olor de los pasillos. Y la familiaridad tiene ese poder perverso, hace que algunas prisiones parezcan un hogar. Puedes amar a alguien y, aún así, reconocer que esa persona ya no merece tener acceso ilimitado a tu vida. Puedes desear que esté bien sin seguir siendo responsable de hacer que esté bien. Puedes conservar un recuerdo sin convertir ese recuerdo en una condena. Porque la lealtad sin discernimiento no es necesariamente una virtud. A veces es simplemente miedo a admitir que aquello que duró tanto tiempo en realidad terminó hace mucho. Entonces pregúntate, si conociera a esta persona hoy exactamente como es, ¿le permitiría entrar nuevamente en mi vida? Tal vez tu respuesta revele aquello que tantos años de historia te hicieron tener miedo de ver. Después de darte cuenta de todo esto, surge una tentación peligrosa, querer que la otra persona finalmente lo entienda. Imaginas una última conversación, eliges mentalmente las palabras, reúnes recuerdos, injusticias y promesas rotas. Quieres explicar exactamente en qué momento esa persona te lastimó. En el fondo, todavía esperas escuchar una frase, ahora entiendo lo que hice, pero quizá nunca llegue. Y existe una extraña libertad cuando te das cuenta de que no la necesitas, porque algunas personas jamás aceptarán la versión de la historia en la que fueron injustas contigo. No importa cuántas pruebas presentes, reorganizarán los acontecimientos, minimizarán tus heridas y convertirán tus límites en crueldad para seguir viviendo cómodamente dentro de su propia narrativa.
Es aquí donde retirarse puede ser más poderoso que confrontar. No como castigo, no para hacer que alguien sienta tu ausencia, no como una estrategia para que esa persona regrese arrepentida, sino porque finalmente comprendiste que seguir intentando que te entiendan también puede ser una manera de permanecer atrapado. Imagina a un hombre cargando una maleta durante 20 años. Dentro de ella están todas las ofensas que ha recibido. No consigue abandonarla porque cree que algún día encontrará a quien puso aquellas piedras ahí y podrá decirle: «Mira el peso que me hiciste cargar». Pero ese encuentro nunca sucede. Entonces una tarde cualquiera abre la mano, la maleta cae, nada se resolvió. Nadie pidió disculpas, el pasado no cambió, pero por primera vez sus manos están libres. Tal vez esa sea una de las formas más difíciles de libertad. No vencer, no convencer, no devolver el sufrimiento, simplemente dejar de participar. Hay madurez en comprender que no toda provocación merece una respuesta, no toda acusación merece una defensa y no toda relación merece un último intento. No necesitas odiar a alguien para cerrar una puerta. Puedes simplemente reconocer que esa presencia te cobra un precio que ya no estás dispuesto a pagar. Y cuando eso sucede, algo cambia profundamente. El silencio deja de ser vacío. La soledad deja de parecer un castigo. Empiezas a descubrir cuánto espacio dentro de ti estaba ocupado por personas que exigían explicaciones, atención, culpa y reparaciones interminables. Tal vez digan que te volviste frío. Quizá tengan razón solamente en una cosa: realmente cambiaste. Pero no porque hayas perdido la capacidad de amar. Simplemente perdiste la disposición de llamar amor al sufrimiento. Y al final, quizá la verdadera libertad comience exactamente ahí. Cuando entiendes que ciertas personas no necesitan recibir tu odio, tu venganza, ni siquiera una explicación. Simplemente ya no necesitan recibir nada más de ti. Si llegaste hasta aquí, quiero agradecerte por haberme acompañado en esta reflexión. Porque hablar de personas que no merecen nada de nosotros es, en el fondo, hablar de todo aquello que tardamos demasiado tiempo en dejar de entregar. Recuerdo una época en la que creía que explicarme mejor resolvería todo. Pensaba, tal vez, si encuentro las palabras correctas, esa persona finalmente lo entienda. Entonces explicaba, perdonaba, regresaba y lo intentaba de nuevo. Hasta que comprendí algo doloroso. No estaba luchando solamente por salvar una relación. Estaba luchando para no admitir que esa relación ya había terminado dentro de mí. Tal vez conozcas esa sensación. Si este video trajo el rostro de alguien a tu memoria, no conviertas inmediatamente ese recuerdo en enojo. Pregúntate simplemente qué te enseñó esa relación sobre tus propios límites. Algunas personas salen de nuestra vida llevándose nuestra inocencia, pero pueden dejarnos algo más valioso: discernimiento. Y si alguna frase de este video te encontró en el momento indicado, dale like al video y suscríbete al canal. Después de todo, ya hemos dedicado demasiada atención a quienes no la merecían. Dedicar unos segundos a este botón parece una inversión considerablemente menos traumática. Y escribe en los comentarios: ¿cuál fue el momento en que te diste cuenta de que alguien ya no merecía tener acceso a tu vida? Ahora hay otro video apareciendo en tu pantalla. No voy a decirte exactamente qué encontrarás en él. Solo te dejo una advertencia. Quizá después de verlo, nunca vuelvas a interpretar ciertos comportamientos de la misma manera. Gracias por acompañarme hasta el final. Y recuerda, a veces perder a alguien no es el precio de la libertad, es la libertad misma llegando a tu vida.